¿Listos, chicos? ¿Listos para la palabra o todavía no? Qué bueno, vamos a comenzar. El día de hoy yo quiero tratar un tema que le he puesto es una pregunta. ¿Sale? ¿Religión o comunión? Y esto con respecto a la vida que tú llevas hasta el día de hoy, o no solamente con respecto a eso, sino con respecto a la vida que tú quieres llevar durante todos tus días. ¿Religión o comunión? ¿Será lo mismo religión a comunión? ¿Tener una religión a tener una comunión con Dios? ¿O será lo mismo tener una religión, una vida religiosa que una vida cristiana? ¿Se han hecho esas preguntas? Es común que cuando nos pregunten ¿de qué religión eres? Humanamente hablando, pues somos religión cristiana, ¿verdad? Pero ¿qué quiere decir esto de religión? Es el tema número 4 de la serie Nuestra Comunión con Dios. Y hoy vamos a hablar acerca de la distinción entre religión y comunión, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una breve oración, chicos. Yo les pido que me acompañen. Padre bueno, nuestro Dios, mi Salvador, mi Rey. Hoy me presento delante de ti junto con cada uno de los jóvenes aquí presentes para agradecerte por tus bondades, tus misericordias, para reconocerte como el Señor de nuestras vidas, como nuestro Dios, pero también para pedirte que nos hables, que penetres en nuestros corazones y que, Señor, obres en mi vida y obres en la vida de cada uno de los jóvenes que están en este lugar. Bendícelos, fortalécelos, cambia su pensamiento. Queremos pasar de lo superficial a lo íntimo, a lo profundo de una relación contigo. Queremos cambiar nuestro entendimiento por tu palabra y queremos experimentar la grandeza de tu voluntad en nuestras vidas. Que tu voluntad para con nosotros es buena, agradable y perfecta. Llena cada corazón en este lugar, Señor, transforma las vidas. Acércanos más a ti porque el tiempo pasa y al día de hoy tú nos has sustentado y sostenido, pero también reconocemos que son nuestras decisiones las que nos van a llevar a tener el fin que tú esperas para nosotros o nos van a alejar de él. Guarda la vida de cada uno de los jóvenes que están aquí y que tu voluntad se cumpla siempre en sus vidas para que al pasar de los años cada uno de ellos pueda ser esa base sólida para sus familias, que pueda ser esa ancla para todos los que tienen a los lados, que puedan ser esos chicos, las chicas de un corazón dispuesto a ti, de ejemplo para muchos. Bendícelos, Señor, bendice sus vidas, guárdalos de la maldad de este mundo y ayúdalos para que ellos puedan conocerte más. Queremos conocerte más, Padre. Ponemos en tus manos este tiempo, esta reunión. Llena este lugar con tu presencia. En el nombre de Jesús. Te lo pedimos y te agradecemos. Amén. Amén. Abre tu Biblia en 1 Corintios 6, 17. 1 Corintios capítulo 6, versículo 17. Dice así: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Bueno, esta es una verdad que la Escritura nos marca, chicos, con respecto a nuestra comunión con Dios. Cuando el Espíritu Santo viene a morar en la vida de una persona, esa obra que Dios hace en el corazón de cada persona que le ha rendido su vida,
lo une perfectamente el Señor. De manera que toda su vida ahora gira o debe de girar en torno a Dios porque se ha convertido en un espíritu con Él. Lo cual significa que debe de pasar de una vida superficial, una vida de buenas intenciones, a una vida de una intimidad profunda con Dios y con su voluntad. Ahora déjame preguntarte algo. ¿Qué tipo de relación crees que tienes tú con Dios? ¿Eres de los que son un espíritu con el Señor, los que tienen o han podido formar una comunión con Él? ¿Y esa comunión se ha fortalecido con el paso del tiempo? ¿O eres de los que son de religión cristiana? De los que son simplemente religiosos. Mira, el error que cometen muchos hoy en día es precisamente eso, ver la vida cristiana como una religión. Porque aunque humanamente podemos decir que nuestra creencia en Dios se cataloga como un pensamiento religioso, de manera que si tú vas a pedir trabajo y te preguntan de qué religión eres, tú vas a responder que cristiana, porque humanamente se puede catalogar nuestro tipo de creencia como una creencia religiosa, pero aún aunque es así, nosotros necesitamos aprender a distinguir el tipo de vida que produce un pensamiento religioso y el tipo de vida que produce la unidad con el Espíritu de Dios. Porque producen cosas distintas. Si tú basas tu vida en un pensamiento meramente religioso y ves el cristianismo como una religión, así como lo ven todos los demás, bueno, eso va a producir algo en ti. Pero seguramente eso que va a producir va a ser muy superficial. De manera que tú siempre vas a estar buscando más de las cosas de este mundo para llenar el vacío de tu corazón. Pero si tú basas tu vida en la unidad que podemos llegar a tener por medio del Espíritu Santo, entonces lo que se va a producir en ti es una plenitud inigualable e inalcanzable humanamente hablando. Es decir, una plenitud que no te va a poder dar ninguna de las cosas que este mundo ofrece. Puedes tener todo el dinero en el mundo, pero no vas a llegar a tener gozo o felicidad. Puedes tener las mejores carreras, puedes tener el mejor trabajo, puedes tener 7, 8, 9 hijos, porque los hijos son bendición, pero al final nada va a llenar tu vida si no aprendes a distinguir entre lo que produce una vida religiosa y lo que debe de producir el Espíritu de Dios en ti. Ahora, como jóvenes, siempre o de manera constante están expuestos a cuestionamientos acerca de su fe. ¿Algunos de ustedes les han preguntado acerca de su fe? A ver, levante su mano. Ya sea en el trabajo, en la escuela. Oye, ¿tú qué eres? ¿Sí les han dicho? ¿Tú qué eres? Pues soy mujer. Ah, no, sí, ya sé, pero ¿de qué? Eres como algo religioso, ¿no? A ver, una vez me dijeron en mi trabajo. Tú como que eres algo religioso, ¿verdad? Y yo le dije, soy cristiano, le digo. Yo baso mi vida en la palabra de Dios. O trato de basar mi vida en la palabra de Dios. Bueno, los jóvenes están doblemente expuestos porque los jóvenes tienden a ser muy curiosos y muy imprudentes, ¿verdad? Entonces ellos normalmente como jóvenes y más cuando no hay un temor de Dios o no hay una instrucción de la palabra, de una manera deliberada preguntan, tú eres aleluya, ¿verdad? O tú eres esto, sin saber lo que realmente están hablando. Pero estos constantes o continuos cuestionamientos acerca de la fe pueden producir en ustedes, si no hay un correcto entendimiento de lo que es la comunión con Dios, y si no distinguen lo que es comunión de religión, esos constantes cuestionamientos pueden generar en ustedes dudas o pueden generar cierta vergüenza
de declarar que somos cristianos. No les voy a preguntar cuántos de ustedes se han avergonzado o han dudado en decir que son cristianos, pero tú lo sabes. Si en algún momento que te cuestionaron acerca de tu fe, o que algunos hablaban acerca del cristianismo como una religión más en el mundo, metieron dudas en ti. Eso me pasó a mí. No era cristiano, pero según yo era creyente. Cuando yo estaba en la secundaria, yo creía o decía que creía en Dios. Yo no recuerdo si estaba en segundo o tercero de secundaria. Y pues como todos, yo crecí en la religión católico romana, o como la mayoría. Pero yo creía en Dios, yo decía creer en Dios. Y uno de mis amigos, de mis muy amigos, él era ateo y comenzó a cuestionar acerca de Dios. Y su cuestionamiento fue tan consistente que a mí me metió una duda. Yo por un tiempo dejé de creer que había o que existía un Dios. La duda llenó mi vida, mi corazón y pues realmente yo dejé de creer en Dios. Pasó muchos años hasta que me convertí. Pues de la secundaria, ¿cuántos años tienes en la secundaria? ¿13? Entre 12 y 14, ¿verdad? Más o menos. Imagínense, supongamos a los 13, hasta los 21, 8 años pasaron. Y en esos 8 años, pues muchas cosas, que muchas de las cuales yo me avergüenzo al día de hoy, ¿no? Pero los cuestionamientos generan dudas, chicos. Si tú no tienes bien claro lo que es comunión con respecto a lo que es religión, y comienzan a cuestionar tu fe, tú corres el riesgo de generar dudas en tu corazón o vergüenza de declarar que eres cristiano. Por eso tú tienes que aprender a fortalecer tu vida cristiana. Tú tienes que aprender a conocer lo que realmente significa tener una comunión con Dios. Es la única manera en la que podemos fortalecer nuestra vida espiritual, entendiendo lo que realmente significa tener una comunión con Dios. La diferencia entre un pensamiento religioso y el pensamiento que es realmente bíblico de nuestra comunión con Dios. Bueno, comencemos por definir qué es la religión o qué es el pensamiento religioso. ¿Qué es? ¿Alguien sabe lo que es religión? ¿Sí? ¿Algo así? ¿Alguien más tiene otra opinión? También tiene que ver con eso. ¿Alguien más? Mira, este concepto, el pensamiento o la religión no está limitado al pensamiento cristiano, como lo decía Toño. Tiene que ver con algo sobrenatural, algo divino. Está relacionado con lo divino, no meramente el Dios de los cristianos, sino cualquier tipo de deidad. Por lo tanto, la palabra religión o el concepto de religión se extiende a cualquier tipo de pensamiento que declara su creencia en algo que está fuera de lo humano, ¿no? Una creencia en una deidad. Por ejemplo, hay religiones politeístas. Conocemos, por ejemplo, los egipcios. Los egipcios, pues ellos creían en una multitud de dioses. Su religión se basaba en tener muchos dioses. Por ejemplo, ellos tenían al dios Ra. ¿El dios de quién? ¿Quién era Ra? ¿Alguien sabe quién era Ra? El dios del sol. Luego no ven películas. Los egipcios tenían a Ra, que era el dios del sol, Isis, que era la diosa de la maternidad,
y la magia, Osiris, el dios de la vida después de la muerte. Están los griegos también. Los griegos tenían dioses como Zeus. ¿Cuántos han escuchado hablar de Zeus? La mitología griega. Como Zeus, quien era el dios del cielo y el dios del trueno. Atena o Atenea, la diosa de la sabiduría y de la guerra. Afrodita, que era la diosa del amor y la belleza. También están los romanos, que también era una religión politeísta. Ellos adoraban a Júpiter, que era el equivalente a Zeus, dios del cielo y del rayo. A Marte, a Venus, la diosa del amor y la belleza. Hoy en día tenemos el hinduismo, que adora a dioses como Vishnu, Shiva. Los chinos también son una religión politeísta. Y también existen religiones monoteístas, es decir, que tienen un solo Dios, como el judaísmo. Los judíos tenían un solo Dios, no, tienen un solo Dios. El cristianismo, que es un pensamiento judío, judeocristiano se puede decir, es decir, salió del judaísmo. Pero también está el Islam. Son religiones monoteístas. Pero bueno, a diferencia de cualquier otra religión o de cualquier tipo de religión a través del mundo, el cristianismo es el único que se diferencia por poder o la capacidad de tener una comunión tan íntima con Dios. El cristianismo es el único pensamiento que nos permite tener una comunión íntima y profunda con Dios. Y esto a causa del sacrificio tan perfecto del Hijo de Dios. La palabra religión se deriva del latín religio o religionis, que significa que se forma, o es una palabra compuesta que se forma mediante el prefijo re, que significa o expresa repetición, y por ende firmeza e intensidad, y el verbo ligare, que tiene que ver con la palabra ligar o estrechar. Por lo que la religión es la acción del hombre por ligarse con Dios. Es decir, el esfuerzo humano por tener una relación con Dios, como lo mencionaba Maggie, ¿verdad? Es el esfuerzo humano por tener una relación con Dios. Eso es la religión. Y cuando decimos Dios, significa cualquier Dios, sea un Dios de la imaginación o sea el Dios vivo y verdadero de las Escrituras. Ahora, a diferencia de la religión, que es el esfuerzo humano por alcanzar a tener una relación con Dios, el esfuerzo humano por ligarse a Dios, a diferencia de esto, el cristianismo expresa no el esfuerzo humano por tener una relación con Dios, sino lo que Dios hizo por unir al hombre con Él, que es algo distinto, ¿verdad? Ya no habla de lo que tú puedes hacer para unirte a Dios, sino habla de lo que Él hizo por unirse a ti. Y eso es lo que hace tan diferente el pensamiento cristiano bíblico de cualquier otra religión. Porque todas las religiones expresan, repito, el esfuerzo humano para poder tener una relación con Dios. La vida cristiana nos habla del despojo de Cristo, el Hijo de Dios, para reconciliarnos con el Padre. Lo que en teología se conoce como la kenosis, el despojo de Cristo, lo que habla Filipenses, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Ningún otro pensamiento, ninguna otra religión se compara a la magnitud de la obra de Dios al enviar a su Hijo a este mundo para que por medio de Él pudiéramos estar reconciliados con el Padre. Por lo tanto, la vida cristiana no se basa en lo que hacemos por Dios,
sino se basa en lo que Él hizo por nosotros. Y eso lo cambia todo. El religioso siempre quiere hacer obras y obras y obras por alcanzar el favor de Dios. El que entiende la comunión con Dios, lo que se nos ha concedido, entiende que todo lo que puede alcanzar es por lo que Él hizo por nosotros. Por eso Pablo dice que no pensemos o que no tengamos un concepto equivocado de Dios. Dice, si Dios, el Padre, no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Al final, lo que Dios nos da, no nos lo da por lo que nosotros hacemos por Él, sino nos lo da por lo que Él hizo por nosotros. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, se entregó, se despojó para que pudiéramos llegar a tener esa relación íntima con el Padre. Eso lo cambia todo, chicos. Eso cambia mi entendimiento, o debería de cambiar mi entendimiento de las cosas. No depende. Mi relación con Dios, escúchame bien, no depende de lo que yo hago por Él. Mi relación con Dios depende de lo que Él hizo por mí. Porque por mí mismo yo nunca pude haber alcanzado, en lo humanamente hablando, algo o las suficientes obras, las suficientes justicias para poder tener una relación con Dios. Él lo sabía. Por eso envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Cuando entendemos que todo lo que hacemos es el resultado de lo que Él hizo por nosotros, pasamos de tener una vida religiosa y superficial a vivir una comunión con Dios. Y automáticamente en ese momento se forma un deseo en nuestro corazón de que esa comunión que obtenemos de parte de Él se vuelva cada vez más íntima. El religioso busca y nunca encuentra. El que entiende que todo se basa en lo que Dios hizo por nosotros, confía plenamente de que si el Señor vino a este mundo y nos amó de tal manera, ¿cómo no entonces tendrá cuidado de nosotros en cualquier otra cosa que le pidamos o en cualquier otra cosa que hagamos? Entiende esto, chico y chica. Todo lo que tú puedas llegar a hacer es el resultado de lo que Él hizo por ti. Todo. Si nosotros le amamos a Él, ¿por qué es? Porque Él nos amó primero. Nuestro amor es el resultado de su amor. Nuestra obediencia es el resultado de su obediencia. Y eso lo cambia todo. Eso quita la culpa, eso nos permite avanzar para dejar atrás el pensamiento religioso y concentrarnos en un pensamiento bíblico, en una comunión cada vez más íntima con Dios. Mira, existe también el cristianismo religioso, es decir, el cristianismo como religión. ¿Qué significa esto? Que el pensamiento cristiano como religión tiene su base y fundamento en una serie de ordenanzas que tienen la intención de producir en nosotros seguridad en nuestra relación con Dios. Es decir, que tu relación con Dios depende de lo que tú haces y no de lo que Él hizo. Él pudo haber muerto en una cruz, pero no es suficiente para poder tener una relación con Él. Tú tienes que cumplir una serie de ordenanzas y de prácticas que te hacen sentir seguro en cuanto a tu relación con Dios. Cosas que si te faltan, entonces tú tienes un sentimiento de duda, de inseguridad en cuanto a la salvación, en cuanto a la vida eterna, en cuanto a las bendiciones de Dios. Por ejemplo, tenemos la religión cristiana católica romana. Todos sabemos de esto, ¿verdad? ¿Cuáles son esa serie de ordenanzas y de mandamientos que tienen que cumplir para poder tener una seguridad en su salvación?
Los santos sacramentos, efectivamente. Cosas que son indispensables para poder obtener el acceso directo al cielo. Es decir, que sin esos sacramentos no importa cuántas veces el Señor haya muerto por ti, porque no depende de Él, depende de ti. Y eso se llama religión. Porque nuestras propias acciones, chicos, jamás nos van a poder llevar a tener una comunión íntima y profunda con Dios. Es Él el que produce nuestra intimidad con Él. Solamente Él. Los que no cumplen los sacramentos, pues no tienen el acceso directo al cielo. Si cumpliste 2 o 3 o 4 y no los 7 que son, pues te vas al purgatorio a pagar lo que debas para que después puedas entrar al cielo. Eso se llama religión. Y es una tortura tremenda. Pensar y tener la inseguridad constante de que si el día de hoy te mueres, no sabe qué va a pasar contigo porque no fuiste lo suficientemente bueno. Si te mueres el día de hoy, ¿a dónde vas? ¿Y por qué? Si tú eres de los que dicen, no sé, bueno, necesitas entregarle tu vida al Señor. Si tú eres de los que dicen, pues no estoy seguro porque me he portado medio mal, necesitas entender lo que es religión y lo que es comunión. Si tú eres de los que dicen, realmente yo voy al cielo no por lo que yo hice, sino por lo que Cristo hizo por mí y porque yo creí en su sacrificio y por su sacrificio ahora tengo unidad con el Padre, entonces tú le estás dando toda la gloria a Dios. Ahora no estoy hablando de personas que simplemente por decirlo con sus labios pueden hacer lo que quieran, vivir como quieran y al final van a entrar al cielo. No, porque lo que yo les comenté es que cuando entendemos que la vida cristiana se basa no en lo que nosotros hacemos por Dios, sino en lo que Él hace por nosotros, cuando entendemos eso, pasamos de tener un pensamiento religioso y superficial a vivir una comunión que automáticamente forma continuamente el deseo en nosotros de que esa comunión sea cada vez más íntima. Es decir, que nuestra vida sea cada vez más semejante a la de Él. ¿Sí me voy a entender? No se trata de que yo puedo hacer lo que quiera, no, sino que realmente tú crees que tu comunión con Él depende de Dios y no de tus obras. Automáticamente en tu corazón, si esa fe es genuina, en tu corazón se va a generar un deseo de obedecer, porque es el resultado de lo que Él hizo por ti. Su obediencia produce obediencia en ti. Su amor produce amor en ti. Su perdón produce perdón en ti. Y entre más lo entiendes, más lo buscas, más lo deseas, más íntima es tu relación, tu comunión con Él, de manera que mayor seguridad, plenitud puedes experimentar en tu día a día. También están los testigos de Jehová, por ejemplo. ¿Qué se requiere para poder entrar al cielo o tener la vida eterna según los testigos de Jehová? Pues, más allá de eso, simplemente tienes que ser parte de esos 144,000. Que ya lo están cambiando, ya dicen que ya no son 144. Pero ellos dicen, para que tú puedas entrar al cielo tienes que ser de los 144,000 de los cuales hablan en el Apocalipsis. Y obviamente para que seas de esos 144,000 tienes que cumplir con ciertas demandas, como las que habla Toño, ¿no? Evangelización y demás. No puedes donar sangre y muchas otras cosas, ¿no? Los adventistas del séptimo día declaran que es necesario guardar el sábado. No importa si el Señor murió en la cruz, porque su obra no es suficiente. Tú tienes que hacer una obra para ligarte a Él. Y esa obra para ligarte a Dios es guardar el sábado. Eso es religión. Fíjate, muchos cristianos evangélicos expresan que es necesario el arrepentimiento como base para la entrada a la salvación. ¿Cuántos creen esto? ¿Cuántos creen que es necesario el arrepentimiento? ¿Entonces no? ¿La salvación por qué viene, chicos? ¿Cómo es la salvación según las Escrituras?
¿Por gracia sois qué? ¿Por medio de qué? ¿Por gracia sois salvos por medio de la qué? De la fe. De la fe. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, el que no cree en el Hijo no tiene la vida eterna. ¿La salvación es por qué entonces? ¿Y por fe, por gracia, por medio de la fe. Pongan mucha atención, porque no quiero que al rato salgan con que, ay, el pastor está diciendo cosas que son herejía. El arrepentimiento, chicos, es un resultado de la fe. El arrepentimiento es una obra en sí misma. De manera que si yo digo que requiero el arrepentimiento para salvación, estoy poniéndole a la salvación una obra. Y estoy cayendo en una vida religiosa. Y eso lo pueden observar ustedes en la carga tan tremenda que pone sobre nosotros el sentido de arrepentimiento o no. Es que ya me arrepentí, pero lo volví a hacer, entonces no me arrepentí. Porque lo volví a hacer, porque el arrepentimiento es tener dolor en tu corazón, compunción en tu corazón, pedir perdón y no volverlo a hacer. Eso es arrepentimiento, apartarte del pecado. Pero si tú le pediste perdón a Dios porque le gritaste a tus padres, o porque maldijiste a una persona, porque te sacó de tus casillas, le pediste perdón al Señor y dijiste ya no voy a volver a hacer, pero pasó un mes y lo volviste a hacer, entonces ¿no valió tu arrepentimiento antiguo? Y si no te arrepentiste anteriormente, entonces Dios no te había perdonado. Y si Dios no te había perdonado, entonces ¿dónde está tu seguridad de salvación? La seguridad de la salvación para aquel que tiene un pensamiento bíblico, que ha cambiado un pensamiento bíblico, un pensamiento superficial y religioso, por un pensamiento bíblico, entiende, hermanos, que la salvación es por la fe, el arrepentimiento es un resultado de la fe. Si tú crees, te arrepientes. El arrepentimiento es la evidencia de tu fe. No es un requisito para la salvación. Mas, sin en cambio, muchos evangélicos es lo que predican. Para poder entrar al cielo te tienes que arrepentir. No, tienes que creer. Y la evidencia de que has creído es tu arrepentimiento. El fruto del arrepentimiento es lo que produce la fe. Yo creo y entonces me arrepiento. Yo creo en lo que hizo el Hijo de Dios por mí y me arrepiento. Yo creo que Él pagó por mis pecados, que yo era perverso y que por mis pecados Él murió en la cruz y entonces me arrepiento. Pensar de otra manera, caemos en un pensamiento religioso. Lo mismo pasa con la bendición de Dios. ¿La obediencia trae qué? Bendición. Pero pregunta, ¿el Señor te bendice aunque no obedezcas? ¿Verdad que sí? Entonces, ¿por qué te bendice? ¿Se desdice el Señor? No, porque la bendición que Él derrama sobre tu vida no es por lo que tú hiciste por Él, es por lo que Él hizo por ti. La comunión se basa en Él, hermanos, en lo que Él hizo por ti. Por eso andamos todos tembeleques en la vida cristiana, porque creemos que no somos lo suficientemente dignos por nuestra desobediencia, pero es que en realidad no somos dignos por nada, ni aunque hiciéramos todas las buenas acciones de nuestra vida nos harían dignos. De manera que depende de Él, todo depende de Él, todo es de Él, por Él y para Él. Por eso toda la gloria es para Él. Sí, la obediencia trae bendición y la obediencia nos abre la puerta a ciertas promesas de Dios. Pero la realidad es que Dios derrama bendición aun cuando no obedezcamos. Los que creen que todas nuestras bendiciones que recibimos de Dios dependen de nuestra conducta, siempre están viviendo con una comunión que siempre está pendiendo de un hilo demasiado delgado y que cualquier rato se rompe. Por eso muchos piensan que sí tienen comunión con Dios y después ya no. Y luego sí Dios los escucha y después ya Dios no los escucha. Y luego Dios sí los bendice y después ya Dios no los bendice. Y luego Dios los está castigando porque se portaron mal. Y después ya Dios tuvo misericordia. Y tienen un cúmulo de pensamientos que los vuelven locos. Y eso pasa mucho en la juventud.
Yo no sé cuántos de ustedes de repente creen que sí Dios los escucha, después ya que no. Y luego les pasa algo malo y piensan que Dios los está castigando. ¿Cuántos piensan así? No le saquen. Ya me fue mal, es que me fue mal porque me porté mal. Tu comunión siempre está pendiendo de un hilo. Por eso no puedes crecer y avanzar en tu comunión con Dios. Porque tienes que entender, chico, joven, jovencita, que tu comunión depende de Él, de lo que Él hizo por ti. Ahora, ¿qué estoy diciendo? Que nuestra comunión con Dios no depende de lo que nosotros hacemos en lo absoluto y que no importa lo que hagamos, siempre vamos a tener una comunión con Dios, aun cuando vivamos toda la vida de pecado. No exactamente. Sino que en muchas ocasiones nosotros vemos lo que estamos haciendo, nuestras propias obras, nuestras propias acciones, como la llave que tuerce el brazo de Dios para recibir su bendición. Y eso, chicos, es religión. Es que me he portado bien, he asistido a la iglesia, no he hecho. ¿Por qué me pasa esto entonces? ¿Por qué Dios no me da un varón? ¿Por qué Dios no me da una chica si yo me esfuerzo? Bueno, es que tú estás creyendo que tu obediencia, tus acciones, les tuercen el brazo a Dios para que se obligue a darte lo que tú deseas. Y eso, joven y jovencita, es religión. Pensar que el portarme yo bien requiere que Dios se porte bien conmigo. Y ese que se porte bien conmigo lo traducimos en buenos empleos, con buenos salarios, en buena salud, buena economía y de muchas otras cosas. Pero eso no es tener comunión con Dios. Porque te puede estar yendo pésimo, pero tener una excelente comunión con Dios. ¿No le pasó acaso eso a Job? ¿Qué no le pasó acaso eso a José el soñador? Él no tradujo las cosas malas como maldiciones de Dios. Él seguía teniendo una comunión con Dios porque, mira, su comunión no dependía de las cosas externas. Por lo tanto, el portarme bien o el portarme mal no nos hace, el portarme mal o el portarme bien no crea exactamente nuestra comunión con Dios como para que dependa de eso. Por eso muchos piensan que cuando se portan mal, automáticamente necesitan en su vida el castigo de Dios. Y no están contentos hasta que Dios los castigue para sentir que ya Dios los perdonó. Por eso ven muchos religiosos haciendo mandas, haciendo actos de tortura a su propio cuerpo, personas que se van caminando con pies descalzos porque tienen que sentir que duele para que Dios les dé lo que quieren. Que se desgastan, porque piensan que la comunión con Dios tiene que ver con eso. Que si sucede algo bueno es porque al final lo merecíamos, y si sucede algo malo también es porque lo merecíamos, ya sea Dios bendiciéndonos o Dios castigándonos por ello. Todo esto, chicos, es tener una religión más allá que una comunión. Mira, si Dios nos castigara constantemente porque hacemos lo malo, viviríamos en un castigo perpetuo. Todos los días pecamos. Todos los días tenemos rebelión en nuestro corazón, rebeldía. Dios es tan santo que todos los días atentamos contra su santidad. Hasta en lo más mínimo. Mas sin en cambio seguimos teniendo comunión con Dios si es que creemos en lo que Él hizo por nosotros. Porque una comunión va mucho más allá de un pensamiento religioso. El aprender a tener una comunión con Dios va mucho más allá de un pensamiento religioso. Mira, ¿qué te mereces? El infierno. ¿Qué más? Pues ahí lo cubre todo, ¿verdad? Pues algo peor que el infierno.
El infierno es lo que merecemos, mas sin en cambio Dios te dio el infierno por lo que tú hiciste. ¿Por qué? Por lo que Él hizo. Al final, si no estamos en el infierno, si no estamos en el castigo y en el tormento eterno, no es por nuestras buenas acciones. El profeta Daniel dijo, no es por nuestras propias justicias, es decir, nuestras propias buenas obras, sino por tus muchas misericordias. Es decir, porque no nos pagas conforme a nuestros pecados, porque no haces con nosotros conforme a nuestras rebeliones, sino que te compadeces como un padre se compadece de sus hijos. Entender eso, chicos, crea comunión, gratitud en el corazón y un deseo de corresponderle, de manera que nuestra vida santa y de obediencia no es otra cosa sino el resultado de su comunión, de lo que Él hizo por nosotros. Por eso, para tener una comunión cada vez más íntima con Dios, necesitamos conocerlo tal cual nos los ha revelado su palabra. ¿Qué dice la Escritura en Efesios? Hace rato así nos leía un devocional acerca de Efesios 1, ¿verdad? Abre tu Biblia en Efesios 1:3 nuevamente. Efesios 1:3. Yo lo voy a en la nueva traducción viviente, ¿sale? Ustedes síganme con la versión que tienen. Dice así: toda la alabanza sea para Dios. Toda la alabanza sea para Dios. La Reina Valera dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Escucha bien, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. La Reina Valera dice: quien nos bendijo con toda bendición espiritual, es decir, una bendición que ya tenemos. Dios ya nos bendijo en Él, por Él. Es una bendición que ya tenemos desde el momento en que creímos en Él y le recibimos. Ahí se forma una comunión inquebrantable, que no depende de tu obediencia o de tu desobediencia. Sí, tu desobediencia te va a traer disciplina, pero al final esa disciplina forma parte de tu comunión con Dios, porque Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. Pero no depende de tus acciones. Conocer a Dios, chicos, nos permite reconocer la grandeza de su ser para descansar en Él. El pensamiento religioso echa cargas pesadas. El pensamiento religioso echa cargas pesadas. El pensamiento bíblico de nuestra comunión con Dios aligera las cargas. Todos conocemos lo que el Señor Jesucristo dijo en Mateo 11:28, ¿verdad? Abran su Biblia y Mateo 11:28. Vengan a mí, dice la Escritura. Bueno, voy a esperar a que lleguen porque... ¿Listo? Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré, ¿qué? Descansar. O sea, al final había en ese tiempo una cantidad de pensamiento tan religioso que estaban completamente apartados de Dios y cargados. Se sentían cansados, agobiados, inseguros en toda su manera de vivir, sin la capacidad o la posibilidad de poder entrar a una comunión con Dios, haciendo toda clase de obras y buenas acciones que les permitieron en algún momento sentir que estaban unidos a Dios. Mas sin en cambio Jesús llega y les dice:
si vienen a mí, yo voy a quitar todas esas cargas para que puedan tener descanso. Ahora, ¿qué tipo de descanso puede obtener aquel que constantemente se descalifica de la bendición de Dios por causa de sus propias fallas? Yo no sé tú, pero qué difícil vida es descalificarte constantemente por tus fallas. Ahora fallé y ya no puedo entrar con Dios y ya no voy a, Dios no me va a bendecir y ya. ¿Qué vida tan pesada, chicos? Eso se llama religión, no comunión. El vivir en una constante descalificación. Y es que ya no sé si soy nacido de nuevo, ya no sé si soy nacida de nuevo. Es que ya no sé si soy salvo, es que ya no. Porque estás basando tu salvación y tu comunión en lo que tú haces, no en lo que Dios hizo. ¿Sí me voy a entender? Yo no sé si tú te identificas con esto, pero la realidad es que el hombre vive en constantes incertidumbres a causa de sus propias fallas. Ese no es el descanso que Dios prometió. Él dijo, entrarán en mi reposo. Cristo es nuestro reposo, Él es Señor del reposo. Y prometió darnos descanso perpetuo a los que acudimos a Él. Pero no hay descanso en aquel que constantemente se está latigando la espalda. Es que ya fallé en esto, y es que ya fallé en el otro, y es que ya fallé en aquello. Ya perdí mi comunión con Dios, y es que ya. Eso es lo que hacen todas y cada una, cualquiera de las religiones del mundo. Todas basan su comunión con Dios en sus propias acciones. Ahora, no se trata, chicos, de tentar a Dios. No se trata de tentar a Dios creyendo que sin importar lo que haga, Dios me dará lo que quiero. No, al final eso también es religión. Al final es hacer de Dios un súbdito tuyo, dispuesto a hacer lo que tú quieres que haga. Lo que el Señor estaba expresando ahí en Mateo 11:28 es que Él haría lo necesario para que nosotros pudiéramos estar seguros de que Dios nos ama. Y que a través de Él mismo había provisto el reposo que por mucho tiempo habíamos buscado. Por eso leemos a Pablo, en su carta a los Romanos, diciendo, ¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Nada. Porque el amor de Dios para con nosotros no depende de nuestras acciones. Eso es religión. Entre más bien me porto, más Dios me ama. No, el amor de Dios es perfecto para con todos. Es perfecto. No depende de ti. Él te ama aunque te portes mal. Eso no significa que te va a dar todo lo que tú quieres, porque el amor tampoco es eso. Pero sí el Señor quiere que estemos seguros de su amor, porque Él así lo derramó. Si siendo enemigos suyos fuimos reconciliados, ¿cuánto más ahora estando reconciliados no seremos salvos de la ira, salvos por su vida? El Señor quiere que tú estés seguro de su amor y que tú tengas una comunión más allá de una religión. La religión te produce dudas e incertidumbre. El entender quién es Dios va a fortalecer tu comunión aún a pesar de tus propias fallas, aún de tus propios errores, aún más allá de tus propios pecados. Fíjate lo que expresó Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 18. Primera de Pedro 3, 18.
Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. A ver, ¿los pecados de quién? Di, los míos. Porque también Cristo padeció una sola vez por tus pecados, por mis pecados. Y luego refuerza la idea diciendo, el justo, ¿quién es el justo? Jesucristo. Por los injustos, ¿quiénes son los injustos? Nosotros. Ahora, ¿con qué fin lo hizo? Para llevarnos a Dios. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Cuando entendemos, chicos, que nuestra comunión con Dios no depende en lo absoluto de lo que nosotros hicimos o de lo que nosotros podemos llegar a hacer, sino de lo que Cristo hizo. Cuando entendemos eso, somos mayormente motivados a cuidar esa comunión, porque fue un regalo inmerecido. De manera que la búsqueda de una vida santa, la búsqueda de una vida justa en esta tierra, no es para que Dios me bendiga y mucho menos para que Dios me salve, porque eso ya lo hizo cuando creímos en Él. Nos bendijo en Cristo. Puso el sello como las arras de la herencia eterna. No lo hacemos para que nos bendiga o nos salve. Cuando tratamos de vivir justa y piadosamente, justa y santamente, lo hacemos como una forma de correspondencia, como una forma de agradar a aquel que nos acercó a Él. Queremos ser santos y justos porque Él es santo y justo. Me bendiga o no me bendiga con las cosas que quiero o las cosas que deseo. Él sigue siendo nuestro objeto de adoración. A Dios lo adoramos porque Él propició una comunión íntima con nosotros por medio de la sangre de su Hijo. Y la confirmó por medio de la resurrección entre los muertos, dándola a conocer por medio de su Espíritu Santo que ahora mora en nosotros los creyentes. Mira, Pablo también les enseñó a los hermanos en Éfeso lo siguiente, Efesios 2, 1 al 6. Efesios 2, 1 al 6. Y Él les dio vida a ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Nosotros. Cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Fíjate, esa era nuestra condición antes de Cristo. Ahora, ¿tú crees que una condición así podía haber logrado una comunión con Dios? Pues no, estábamos muertos en delitos y pecados. Pecados en los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al diablo, conforme al príncipe de la potestad del aire, un espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales dice también nosotros todos vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, es decir, éramos merecedores de la ira de Dios. ¿Cuál comunión? No se puede. Éramos hijos de ira, preparados para la ira, a causa de nuestros delitos y pecados, los cuales nos hacían enemigos de Dios. Pero escucha bien lo que sigue a continuación en el versículo 4. ¿Qué dice primero? Dilo fuerte. Hasta ahí. Pero Dios. Esa es nuestra comunión, pero Dios. Pero Dios, que sabía, mis hermanos jóvenes, que nosotros no podíamos en lo más mínimo alcanzar una comunión íntima con Él. Pero Dios, que es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos
dio vida juntamente con Cristo. Juntamente, es decir, nos unió a Cristo en una condición deplorable, corrupta, miserable. No importa si nos creíamos buenos, no alcanzaba esa bondad para tener una relación con Dios. Si éramos dadivosos o si éramos bien portados, éramos hijos de ira, pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y juntamente con Él nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fíjate, Él da por hecho las bendiciones que te está dando, independientemente si te vas a portar bien o mal en tu vida, o cuántas veces vas a obedecer o cuántas veces vas a desobedecer. Porque si tú creíste en Él, aún esa lucha entre la carne y el espíritu es parte de tu comunión con Dios. Y nada puede separarte de Él. A los corintios les dijo: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron y todas son hechas nuevas. Y todo esto, dice versículo 18, 2 Corintios 5, proviene de Dios, de Él. Todo esto proviene de Él, no de tus buenas acciones, no de tu vida pasada, no, de Dios. Él fue el que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y la palabra reconciliar significa unir o volver a unir, cambiar la enemistad por amistad. Y mira, Dios no es un Dios voluble que si tú le fallas, Él te deja de hablar. Así como tú comprenderás. Porque, mira, voltea con la que tienes a un lado. Si te falla, dile, córtala, hazle así, mira. Córtala ya, dile, ya, córtala. Bueno, Dios no es así. Dios no corta su comunión contigo simplemente porque le fallaste. Por el contrario, Él te disciplina para que tu comunión con Él se vuelva mayor. Porque tu comunión depende de Él. Y una vez unido a Cristo, reconciliado con Cristo, una vez que ya no eres enemigo de Dios, sino que ahora puedes decir que eres amigo de Dios, esa comunión va a ser perpetua. Pero al mismo tiempo se ve evidenciada por un deseo constante de querer más de Dios. Lo que nos está diciendo la Escritura es que, mira, a Dios ya no le importa tu pasado. Y pasado es cuando, ayer, antier, en la mañana, ya no le importa tu pasado. Él te acepta como su hijo, de modo que al rendirle tú tu vida a Él, te da todas las bendiciones y beneficios legales de un hijo, juntamente con Cristo. Eso es lo que está diciendo. En el momento que Él te acepta como su hijo, te da todas las bendiciones y beneficios legales de hijo. Y esto lo hace juntamente con Cristo. Por eso dice que somos coherederos con Cristo. Por lo tanto, chicos, la verdadera comunión con Cristo no se basa en nuestra fidelidad a Dios. La fidelidad de Dios no está condicionada a la nuestra. Nuestra comunión con Él, la verdadera comunión que podemos llegar a tener con Él, no se basa, repito, en nuestra fidelidad a Dios, sino en su fidelidad para con nosotros. Por eso Pablo le enseñó a Timoteo, si fuéramos infieles, ahí en 2 Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Porque Él no puede negarse a sí mismo. Te aceptó como su hijo y Él ahora va a ser fiel contigo en toda tu vida o durante toda tu vida. Y la comunión que tú vas a lograr tener con Él va a ser creciente, sin importar lo que tú hagas. Porque ahora estás en el hueco de su mano. Porque ahora puedes acercarte a Él confiadamente. Porque ahora le perteneces y estás unido a la vid.
Y estás puesto para llevar mucho fruto. Y ese fruto no es otra cosa sino la manifestación de un carácter que te hace cada vez más semejante a Cristo Jesús. Es decir, que te hace tener cada vez más cosas en común con Dios. El carácter de Cristo. Yo no sé qué tipo de vida estés teniendo hasta el día de hoy, pero si estás teniendo una vida religiosa, eso se va a ver manifestado en tus muchos altibajos durante toda tu vida. Ahora sí me ama, vas a agarrar una flor y vas a decir, Dios me ama, no me ama, Dios me ama. Si termina en sí me ama, te pones contento o contenta. Si termina en no me ama, te agüitas y te tiras a la depresión. ¿Entiende esto, chico? ¿Entiende esto, chica? El cristianismo no es religión, el cristianismo es comunión. Y esa comunión se basa en lo que Dios hizo por ti en esa cruz. Lo que Él hizo para unirte a Él. Lo que Él hizo para que tú pudieras heredar bendición. Y eso pasa en el mismo y preciso momento en el que tú de verdad te entregas a Cristo. Cambiemos nuestra forma de pensar. Dejemos la forma religiosa de pensar que nos ata cargas pesadas. Y reconozcamos que toda nuestra vida depende de Él. Aún a pesar de nuestras fallas, Él va a sacarnos adelante, porque ahora le pertenecemos. Pero tú debes de entender que todo esto comienza en el preciso instante en el que tú le entregas tu vida al Señor, creyendo y confiando en lo que Él hizo por ti para salvarte. De otra manera, vamos a ser como todos los demás del mundo, viviendo una vida religiosa y vacía, una vida religiosa insegura, llena de dudas, de falta de propósito, de carácter. Pero si tú entiendes lo que el Señor hizo por ti y que tu vida depende de Él, tu comunión va a ir en aumento, porque vas a desear cada vez más lo de Dios, porque sabes que todo lo que Él te ha dado es por gracia, es inmerecido. ¿Qué es lo que estás viviendo? ¿Qué tipo de relación tienes con Dios? ¿Una relación religiosa o tienes verdaderamente una comunión con Dios? ¿Una relación que se basa en tus propias obras o una relación que se basa en las obras de Cristo? ¿Qué es lo que estás viviendo? Tienes que aprender a tener una comunión con Dios, reconociendo quién es Él y todo lo que hizo Él por ti. Amén. Pónganse de pie, chicos. Mira, vivir un cristianismo religioso es lo más horrible del mundo. Es como una bola de metal unida a tu pie por medio de una cadena y un grillete. Eso es vivir un cristianismo religioso. Crees que estás avanzando, pero cuando menos piensas solamente has avanzado un par de centímetros por la carga tan pesada que vienes arrastrando. Y todo porque has permitido creerte a ti mismo o a ti misma que tu relación con Dios depende de ti. Eso es lo más horrible del mundo. Imagínate dejar en nuestras propias manos una relación tan sublime. Dejar en nuestras propias manos una relación tan perfecta. Nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios, la comunión que puede llegar a alcanzar a tener el hombre con Dios, no depende en lo absoluto de lo más mínimo de nosotros, todo depende de Él, que Él quiso que nosotros tuviéramos una relación con Él. Eso a pesar de nuestras muchas fallas, aún a pesar de nuestros muchos errores.
Entiende esto para que cuando falles, cuando te equivoques, no entren pensamientos en ti de que Dios no te recibe, de que ya no te ama tanto, de que ya no te va a bendecir, de que ya no te va a ayudar, porque estás viendo a Dios como un Dios más en medio de las religiones del mundo. Aprende a ver a Dios como la palabra de Dios lo marca, de acuerdo a su propia revelación para con nosotros. De manera que sin importar lo que pase, tú sigas avanzando y sigas avanzando. Y 7 veces cae el justo, pero no quedará postrado porque el Señor sostiene su mano. Eso es comunión. Eso es comunión. Porque tú te acuerdas que somos polvo. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Eso es comunión. Por eso podemos llegar a adentrarnos tanto a una comunión con Dios. Porque entre más reconocemos a Dios como aquel que hace posible todas las cosas, más agradecidos estamos y mayormente somos movidos a una obediencia a Él, dejando lo que queda atrás y prosiguiendo a lo que está delante, hacia el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, por nuestra comunión con Él. Cierra tus ojos y dile gracias, Señor, por lo que tú hiciste por mí en esa cruz. Gracias porque no hay palabras, Señor, para expresar lo que tú hiciste por mí. ¿Dónde estaría yo ahorita si no fuese por tu misericordia y por tu gracia? Sustenta mi vida, Señor, sosténla. Aún a pesar de mis múltiples fallas, hazme vivir por ti y para ti. No permitas que mi pensamiento inclinado a lo terrenal me haga verte a ti como alguien terrenal. Porque aunque tomaste forma de siervo, fuiste glorificado. Aunque moriste, fuiste resucitado. Aunque viniste en debilidad, ya no lo eres más y estás sentado en gloria, sustentando la vida de aquellos que te buscan de todo su corazón. Gracias, Señor Jesús, gracias por tu infinito amor. Gracias por tu gracia, por tu bondad sobre nuestras vidas. Ven y llénanos, Señor, y ayúdanos a entender más acerca de tu comunión, para que no vivamos cansados, agobiados, trabajados, cargados, sino para que podamos tener reposo en ti de todas nuestras obras. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias por tu inmenso amor. Bendice a cada joven y abre el entendimiento a cada uno de nosotros en este lugar para conocer tu buena voluntad. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Chicos, pues gracias a Dios por sus vidas. Tenemos que entender más acerca de estas cosas. Yo espero y confío en el Espíritu de Dios que traiga entendimiento a nuestro corazón y podamos percibir todo lo que Dios nos quiere enseñar, entenderlo para vivirlo. ¿Sale? Pues damos por terminada esta reunión. Que Dios les bendiga, convivan un rato y nos ponemos de acuerdo para la próxima reunión. ¿Sale?